Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa ya por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Jesús dice que el buen pastor, el único buen pastor, es Él. La figura del pastor, la metáfora del pastor, era muy relevante en esa época. No solamente porque en esa época era muy común el trabajo de pastor, sino que esa figura del pastor ya estaba desde siempre en el Antiguo Testamento y era atribuida a Dios. Y ahora Jesús nos viene a decir que Él es un buen pastor. Y encima dice que da la vida por sus ovejas. También dice que como buen pastor, Él conoce a sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen a Él. Y esto es muy interesante, porque en esa zona la crianza de ovejas tenía características muy particulares. El pastor amaba a sus ovejas y se encariñaba con ellas de una manera muy particular porque convivía con ellas. Todo el tiempo, o sea, no solamente las usaba por un beneficio comercial, sino que convivía con ellas de una manera en que se creaba entre las ovejas y el pastor una verdadera relación afectiva. El pastor las curaba, las cuidaba, las alimentaba, y el hecho de esquilarlas, es decir, de quitarles la lana, también era un cuidado, ya que la lana en exceso hace que la oveja sufra el calor y se le dificulte la visión. También es cierto, y esto está comprobado, que en la vida real las ovejas reciben la voz de su pastor al mismo tiempo que el pastor la llama, la reconocen a la voz del pastor. Se han hecho pruebas donde la misma oveja ha sido llamada por el pastor y por otras personas que no eran su pastor, y las ovejas solamente obedecían al pastor, quien además las llama por su nombre, es decir, que las ovejas reconocen la voz del pastor y reconocen cuando son llamadas por su nombre. Así es como un pastor con sus ovejas. Así es Jesús con nosotros. Él nos cuida, nos cura, nos sana y hasta llega a dar la vida por nosotros, muriendo en la cruz para después resucitar.
Y está muy linda la metáfora del pastor, porque en la zona donde vivía Jesús era un desierto. Era difícil encontrar pasto, era difícil encontrar agua para que las ovejas tomen. Y también era difícil la tarea de buscar un lugar para tenerlas protegidas y que los lobos no se las comieran. De la misma manera es Jesús con nosotros. Nos cuida, nos protege, nos provee y nos da la fuerza en medio de las adversidades. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, nada tengo que temer, a nada tengo que tenerle miedo, ni si tengo a Jesús como pastor, es decir, como guía de mi vida. Y también dice el Salmo, aunque pase por quebradas muy oscuras, no temeré porque el Señor está conmigo. Es decir, si dejo que Jesús me guíe como a un pastor a su oveja, voy a poder caminar por la vida con fe. Jesús es entonces nuestro buen pastor. Esa es la primera idea. Él conoce a cada uno de nosotros y nos ama a cada uno de manera particular. Nos conoce a cada uno por el nombre, de la misma manera que un padre y una madre amorosos conocen e individualizan a cada uno de sus hijos, aun cuando tengan más de uno. Jesús es entonces el pastor que da la vida por las ovejas, el pastor que le comunica a nosotros, sus ovejas, esa vida sobrenatural que da la gracia de Dios, esa vida sobrenatural que da la gracia de Jesús. Ahora bien, también de nuestra parte, es importante que elijamos tener a Jesús como pastor. Y para esto, Jesús nos invita a tener con Él una relación muy íntima, una amistad cercana, una amistad con Jesús porque Él es el único que me conoce bien y es el que me ama con más sinceridad y menos condiciones que cualquier otra persona. Para tener a Jesús como pastor, necesito una relación cercana con Él. Para tener a Jesús como pastor, necesito una relación cercana con Él. De la misma manera que Él tiene un conocimiento íntimo y profundo, incluso de mi propia persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de poner nuestra vida a los pies de Jesús, recibiéndolo en la Eucaristía, escuchando su palabra, buscándolo en la oración, para que podamos seguirlos a Él y no nos distraigamos del camino. ¿Y por qué? Porque cuando no tenemos a Jesús como pastor, nos termina guiando cualquier otra cosa que encima no viene de Dios. Cuando no tenemos a Jesús como pastor, nos termina guiando cualquier otra cosa que encima no viene de Dios. Dice Jesús, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si en la vida no buscamos la voz de Jesús, vamos a terminar teniendo lobos como pastores. Si en la vida no buscamos la voz de Jesús, vamos a terminar teniendo lobos como pastores. Si nuestra vida no tiene un propósito firme,
de ser vivida teniendo a Jesús como pastor, nos vamos a poner en el riesgo de ser pastoreados, manejados por cualquier cosa. Falsos profetas, estafadores, el miedo que nos provocan a propósito los noticieros y los medios de comunicación, a las redes sociales con sus muchas mentiras y con su información armada para que nos creamos las cosas como ellas las presentan. Por ejemplo, los vicios. Y ahí es donde entramos el riesgo de caernos en el precipicio. Si no escucho la voz de Jesús, voy a escuchar cualquier otra voz. Y el problema de escuchar otra voz que no sea la de Jesús nos lleva a caer en manos de otros seres humanos que al ser imperfectos con nosotros solamente puede darnos una guía tan imperfecta como ellos mismos. Y además, si Jesús no es en serio nuestro pastor, nos van a pastorear no solamente los seres humanos, sino las redes sociales, los medios, los conocimientos y hasta las cosas. Por eso la gran invitación de este día es, primero que nada, poner en tu vida a Jesús como pastor. Lo segundo, que trates de tener con Él una relación profunda de amistad. Esa relación íntima que Él quiere tener con vos. Y tratar de escuchar su voz, no todas las voces del mundo. Y en esto San Expedito es un ejemplo. Cuando Jesús dice que las ovejas escuchan su voz, San Expedito ofrece un ejemplo claro de eso. Cuenta la historia de San Expedito que cuando estaba por convertirse en cristiano, el diablo se apareció en forma de cuervo y le dijo, mañana. Es decir, que San Expedito esperara hasta el día siguiente para convertirse a Jesús. Y San Expedito que dijo, no, mañana no, hoy. San Expedito dijo, no, mañana no, hoy. Y aplastó al cuervo. Y así fue como San Expedito se convirtió en Jesús. San Expedito hizo lo que Jesús nos está pidiendo. San Expedito supo bien cuáles eran las voces que le hablaban. Y él eligió aceptar a Jesús como pastor, como dueño y señor de su vida, sin dejarlo para mañana. Pidámosle a San Expedito que nos ayude a imitar a Jesús, que Jesús nos ayude a aceptarlo como pastor, como dueño y señor de nuestras vidas, y como haría San Expedito. Mañana no, hoy. Hoy. Amén. Amén. Muy bien.